Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? María Fernando la saluda, gracias por atendernos, buenas tardes, toda la gente aquí de la radio la saluda, ¿eh? Buenas tardes, Fernando. Saludos a toda la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, el mundo del cha, cuéntenos un poco de lo que se trata el mundo del cha. Bueno, el Mon del Cha nace ya en el año 2016 como una marca de té en hebras, ¿sí? Y en el transcurso de estos años hemos ido aumentando nuestro servicio. Tenemos un salón de té también en Puerto Madryn, en el Parque Ecológico El Doradillo. Y principalmente nos dedicamos aquí a la mezcla, al diseño y a las mezclas de blends de té, y mayormente utilizamos hebras que son de té argentino. Eso es lo que es nuestra marca, ¿sí? Y además de eso, bueno, yo, como bien lo había dicho, soy sommelier de té, así que también hago parte de la sommeliería, que es más o menos equivalente a lo que es un sommelier de vino también. Con él lo que es servir, A ver, ¿me escucha? ¿cuál es? Sí, sí, ahí está. ¿Sí? ¿Me Sí, sí, escucho? sí, sí. No, ¿Me escucho? se había cortado un poquitito. Bueno, cuéntenos, por favor, Sí. María, respecto a esto, ¿no? De la mezcla de té que se produce en el país, me decía, ¿qué tipo de mezclas hay? ¿Qué tipo de té se puede contarle a la gente que existe y se produce aquí en el país? Bueno, en el país estamos elaborando, o sea, Misiones es la principal región tealera. ¿Hola? Sí, sí, la escuchamos perfectamente. Sí, Misiones es la principal región tealera del país. 95% de la producción de primaria de té está ahí, es decir, donde crece el té y se cosecha, ¿no es cierto? Y un pequeño porcentaje también en Corrientes. A nivel mundial, la Argentina es el noveno exportador de té, principalmente a Estados Unidos, bueno, después también a Europa y otros países, pero principalmente a Estados Unidos para hacer té frío. Y de todos los tipos de té, el té viene siempre de una misma planta que se llama Camellia sinensis. Y a partir de esa planta, dependiendo, digamos, del proceso de elaboración que tenga la cosecha, se obtienen los diferentes tipos de té, que son té blanco, té verde, té negro, té rojo también hay en Argentina, té oolong, y también hace muy poco se está elaborando té amarillo. Está bien, mirá, distintos Son colores. variedades, sí, sí, son variedades, son tipos de té, mejor dicho, como te digo, que se obtienen del proceso de la misma planta. China, que es el principal productor en el mundo, tiene los 6 tipos de té, que es el blanco, el verde, el negro, oolong, amarillo, y algunos que se llaman heicha, que son tés fermentados a través de bacterias. O sea, es otro tipo de proceso productivo que aquí en Argentina no se lo hace. Bueno, estoy conversando con María Carolina Manfredi, quien es propietaria del Mundo del Cha, que nos está contando algunos aspectos en el marco del Día Internacional del Té, justamente, ¿no? Y yo acá la pregunta Sí, que debe ser diaria, la pregunta esta, y discúlpeme la ignorancia, pero tengo que preguntárselo. Uno cuando va a una confitería o va a un lugar a tomar un café o un té, aparece, dice, un té, por favor, y viene una caja normalmente donde uno puede elegir. Empieza el boldo, manzanilla, el té verde, por supuesto, el té común. Bueno, es lo que uno ve habitualmente, ¿no? En esas sí, cajas, así es. ¿no? Sí. Así es, sí, porque sobre todo aquí en Argentina y otros lugares en el mundo, como por ejemplo Inglaterra, estamos más acostumbrados a tomar lo que es el saquito de té, Claro, ¿sí? claro. Que bueno, un poco se lo ha tirado abajo con respecto a la calidad, pero la verdad que no es así, sino que el saquito de té es un producto diferente a la hebra de té, ¿sí? Entonces hay saquitos de muy buena calidad. Hoy en día también se hacen saquitos de tipo pirámides, en la cual nosotros podemos poner la hebra entera y obtener la mejor calidad, ¿no es cierto?, de ese Claro, té. claro, claro, claro. Y también, así como dices, Fernando, hay muchas variedades, o sea, tenemos muchos sabores para elegir. eh, Blends puede haber infinitos, porque la verdad que cada marca tiene Claro. su diseño, su mezcla, la combinación de hierbas. Hay hierbas, por ejemplo, que las usamos más como un té digestivo, Claro. como para dormir, para relajarse, Sí, sí. para energizar, Ujú, ¿sí? ujú. Y con respecto a, por ejemplo, lo que es boldo, manzanilla, todo eso, técnicamente nosotros decimos que té
proviene de la infusión de la planta de té. Claro. Y lo que es manzanilla, boldo, todo lo que es de otras hierbas, directamente son infusiones o tisanas. Claro, claro. Sí, Entonces, entendemos perfectamente, hay una diferencia, sí, obviamente, pero en el vulgo, en el vulgar, digamos, es como un té de boldo, un té de... Sí, exactamente, bueno, una infusión de alguna planta, digamos. Enséñenos, por favor, cómo agarramos una hebra, porque ustedes trabajan justamente en hebras, esa posibilidad de hacer los blends en hebras. Bueno, cuénteme cómo se produce un buen té, cómo hago en casa. Yo compro una hebra allí en el mundo del chá, en el mundo del té, y bueno, lo llevo a casa, y ¿cómo empieza el proceso? Abro la cajita y arranco, a ver. Exacto, sí, a diferencia de lo que muchos piensan, la verdad que es dentro de todo sencillo, y lo lindo es tomarse el tiempito de preparar el té. Lo único que tenemos que tener cuidado a veces es el tiempo que lo vamos a infusionar y la temperatura a la que ponemos el agua, que muchas veces está puesto en la etiqueta, ¿sí? Esos datos para que uno lo pueda preparar bien en la casa. Claro. Sacamos la hebra, habitualmente la cantidad es una cucharadita tamaño té para una taza de 200 mililitros de agua. También tenemos que tener en cuenta que la calidad del agua nos va a cambiar mucho lo que es el sabor de ese té. Si nosotros tenemos un agua de mala calidad, esa hebra no se va a infusionar correctamente y nos va a dar un té poco sabroso, digamos, ¿sí? Que no va a darnos tanto sus notas sensoriales. Y entonces ponemos el agua, ponemos la hebra de té. Esa hebra de té la podemos poner tanto de forma directa en el agua y después colarla, ¿sí? Cuando transcurre el tiempo de infusión la podemos colar y servir. ¿Cuánto tiempo de infusión, María? Ahí depende de qué té estemos preparando. Si por ejemplo tenemos un té verde, nosotros recomendamos, como sommelier, digamos, recomendamos que la infusión no sea mayor a 2 minutos. Entre 1 y 2 minutos puede ser, ¿sí? Y con el agua a la temperatura como si fuera para el mate, que es la que estamos más acostumbrados aquí en Argentina, ¿no es cierto?, a tomar el mate. O sea, no es necesario hervirla a un hervor impresionante, no es necesario. Exactamente, exactamente, sí. Hay té verdes, sí, podemos llegar a hervir el agua, pero lo ideal es bajarle un poquito la temperatura y recién infusionarlo, o hacer una infusión mucho más cortita, 30 segundos, 40 segundos, no más de 1 minuto. Muy bien. ¿Por qué? Porque ese té verde sobre todo se va a poner amargo. Claro. Y pasa esto que mucha gente no le gusta después el té verde porque lo sienten amargo, con gusto metálico y bueno. Pregunto acá, levanto la mano y le pregunto, María Carolina Manfredi, con respecto al café, yo cuando hago un café trato de no quemarlo, como se dice habitualmente, y le pongo un poquito de agua fría, igual que el mate. Yo le pongo, hay gente que no le pone nada al mate, pero bueno, yo le pongo un poquito de agua fría antes de comenzar a servir. ¿En el té pasa lo mismo? En el té y directamente tratamos de infusionar con el agua a la temperatura que corresponde. Perfecto. Si a veces podemos hacer una infusión cortita, digamos, con la temperatura alta, y después sí echarle agua fría, sobre todo, por ejemplo, si estamos preparando té helado o té frío, podemos infusionar en caliente y después agregar hielo y agua fría. Ese es el famoso tereré, ¿es? Sí, es como el tereré, algo así. Claro. El tereré es con yerba mate, pero es muy parecido, sí. Bueno, María, sí, la escuchamos, ¿eh? Y el té negro sí vamos a necesitar un poco más de temperatura, que incluso puede ser casi cerca del hervor, y 4 minutitos de infusión, eso es lo ideal. Bueno, estaba mirando que tiene una coqueta página en internet donde se puede seguir allí. Sí, también le difundimos a la gente que quiera ingresar a Il Monde del Chá, Té Blends, habla, inicio, productos, bueno, está muy bien hecha la página, está bárbara. Bueno, por muchas gracias, lado, ahí pueden encontrar información. Claro, utensilios también para hacer un buen té. Y la verdad que estamos muy contentos de que pueda compartir esta tarde con nosotros y que la gente se entere que hay una empresa en Puerto Madryn. ¿En qué lugar me dijo? ¿Están en el Doradillo? ¿Allí? Estamos en el Parque Ecológico El Doradillo y también en el centro de la ciudad, en la Abuela Dorotea, un negocio aquí tradicional de Puerto Madryn. Y bueno, ayer se celebró el Día Internacional del Té, 21 de mayo, ¿sí? Y bueno, ahí mañana en la Abuela Dorotea vamos a estar haciendo una degustación de té para el que quiera pasar a probar y degustar. Muy bien. Vamos a estar ahí entre las 4 de la tarde y 8 de la noche. María, que tenga...
Sí, el sábado en Trelew también una degustación, así que estén atentos ahí en las redes ¿En qué lugar va a ser en Trelew? Se cortó. Ah, qué lástima. Bueno, ¿me escucha? Hola. Sí, hola. ¿En qué lugar, María, en Trelew? Se llama Goat, Bueno, en Trelew. muy bien. El restaurante. Bueno, María, muy amable por su tiempo, que tenga un lindo día, que la pase bien. Tengan buena tarde. Gracias a ustedes. Adiós. María Carolina Manfredi, allí estaba la propietaria del Mundo del Chá, interesante. Ayer fue el Día Internacional del Té, por eso estábamos también haciendo esta nota de color, nunca mejor dicho, para que la gente sepa cómo preparar un té y lo que se puede comprar. Bueno, ¿por dónde andamos, Romy? Bueno, por acá tengo el cronograma de los festejos por el 25 de mayo, porque habrá actos, peñas y concursos típicos. Vamos a comenzar por Gaiman con el acto central, que tendrá lugar el domingo 25 a las 11 horas en el gimnasio municipal. Tenemos Rawson, Cultura y Encuentro. Rawson comenzará el domingo a las 9:30 horas con el acto oficial en el Palacio Municipal, y en tanto la comunidad después se trasladará a la Diagonal Fontana a rendir homenaje en el Monumento a San Martín. A las 15 horas, el Centro Cultural Provincial será el escenario de una peña folclórica con artistas como Juana Maya. Hay ballet folclóricos también que van a participar, y en Trelew La Gala y Tradición se llama. Este sábado a las 22 horas la Municipalidad de Trelew realizará la velada de gala en el Teatro Verdi. El tradicional evento contará con la participación de ballets, talleres municipales y artistas, y el domingo 25 de mayo a las 11 horas se realizará el acto oficial y el desfile cívico-militar en la peatonal Luis Gacín. Bueno, muchas actividades, ¿no? Sí, hay Ahora muchas vamos actividades. a hablar con Marcela Plus. Así es. Tenemos ahora la nota con ella desde Gaiman.